Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 4, 1 en adelante. Dice así, ¿lo tienen? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Amén. En su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le demostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Tomen asiento. Dios bendiga a Benito, es un gusto volverlo a ver aquí en este lugar. Y bueno, estamos aquí siempre. Y siempre vamos a estar aquí hasta cuando el Señor diga. Y es un privilegio poderle servir al Señor. Y bueno, yo soy de los que creo que no existe ninguna otra cosa para poder sobrevivir en esta tierra y poder salir adelante. Solamente la mano del Señor. Esta escritura de Mateo 4, que es la segunda parte de este tema, la tengo desde hace 15 días. Y he venido trabajando en esto. Y yo le he dicho, Señor, si tiene algún propósito, pues en el momento que sea leída la escritura, que la escritura pueda hacer una bendición en los corazones del creyente. Bueno, para poder entender, vamos al principio otra vez de nuevo. El propósito de Dios, recuerden que todo estaba en su normalidad. Cuando termine este mensaje, posiblemente hoy o el otro domingo, voy a predicarles la creación. Volvemos al principio, ¿verdad? En el principio todo fue creado bajo la dirección del Señor, con su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Hebreos 11, más adelante encontramos una escritura que dice, por la fe entendemos o creemos que fue constituido el universo por la palabra del Señor. Amén. Qué bonito suena eso. El universo, ¿verdad? Todo lo que entendemos, lo que significa el universo. El universo no fue creado por la parte o por esta teoría de la evolución, o lo que Darwin dice, ¿verdad? Que todos venimos de esa parte de la evolución y todo ha venido en esa sucesión. Y que Darwin dice que una cosa extraña o un poder atómico o algo así del calentamiento, de la naturaleza, del frío, de la era de hielo, no sé, como sea que sea, yo no creo en eso. Lo digo claramente porque mi corazón es libre y tengo libertad de expresión. Yo no creo en eso.
Pero nosotros sabemos que la palabra dice que por fe entendemos, creemos que el universo fue constituido por la palabra del Señor. Amén. Entonces ahí es donde yo me quedo. Yo hace unos días, pocos días tuve un debate con una persona sobre este tema del universo. Yo le estaba diciendo que no podemos venir del mono jamás. Jamás. Amén. Porque el ser humano tiene sus cromosomas. Todo lo que está en mi cuerpo, todo mi ser reproductivo. Ese mismo ser reproductivo que está en mí, está en el chino, está en el gringo, en el yankee, en el que sea, en todo. El mismo. Y le digo yo a esa persona, si usted se casa con un yankee, va a tener hijos, pero si se casa con un mono, no va a poder tener hijos. Porque no es lo mismo. Yo creo que el hombre fue creado por Dios. Y le digo, ¿por qué el niño cuando está chiquito corre a comer tierra cuando le falta el hierro en el cuerpo, cuando le faltan los minerales? Porque de ahí salió. Amén. Porque Dios tomó al hombre con su dedo. Que yo no creo esa parte, porque es que ¿cómo? ¿Sí? Dios tomó al hombre de ahí, lo formó y lo puso en el calentamiento. Y la luz cósmica, esa luz, hizo que el hombre se formara. Amén. Entonces, Dios hizo todo perfecto. Hizo al hombre en su perfección. Y lo puso ahí. Y Dios le dijo, Adán lo pronunció, dijo, ahora eres hueso de mi hueso y carne de mi carne, dijo a la mujer, cuando Dios la puso a su lado. No quiero meterme mucho en eso. Entonces ahí todo estaba perfecto, pero ¿qué hizo el hombre en la caída? ¿Qué hizo el hombre en la caída? Mire que fue algo tan sencillo. Pues sencillo no fue, pero fue algo que no tenía. El hombre no pudo ver en ese tiempo lo que podías hacer, descreer la palabra de Dios. O sea, Adán en realidad, él nunca descreyó la palabra de Dios. Y él pecó con Eva sabiendo lo que estaba haciendo. Y él tenía un propósito. Porque si él no hubiera perdonado a Eva de su error y de su caída, Eva no se podía despertar en la resurrección. Quedaría perdida. El único que podía redimirla era Adán con su perdón. Por eso la tomó otra vez. Y en ese gran juicio, Dios hizo un juicio grande, llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Amén. Tuve miedo y me escondí. El hombre se corrió. Yo siempre he dicho que aún en la falla de nosotros, aún en la debilidad nuestra, aún sabiendo que hemos cometido un pecado o un error, no podemos huir de la presencia del Señor. Más bien tenemos que meternos en la presencia del Señor, más y más. Pero arreglar eso con el Señor. Mire, cuando David se enamoró de la mujer de Urías, se enamoró de ella, cometió adulterio y tuvieron un hijo. Cuando el niño murió y cuando todas estas cosas sucedieron, ¿qué hizo David? David, aún sabiendo que si tocaba el trono, aún si tocaba la parte santa, iba a ser aniquilado. Aún así él se fue a la parte santa, se fue y se hincó ahí y arregló las cosas con Dios, y ese destellantes rayos de luz pasaba, esa ira de Dios estaba ahí. Esa ira de Dios, ese poder de Dios quería destruirlo, pero la misericordia era tan grande que no sucedió. Y David fue con ese temor, aún sabiendo que podía ser destruido. Él llegó a ese trono santo, con aquel gran valor que tuvo, y arregló las cosas con el Señor. Adán se escondió y Dios le dijo, ¿dónde estás? Le dijo, ya sé que hiciste, has comido el árbol que te mandé no comieras. La mujer que me diste comió del árbol y me dio, yo también comí y caí y pequé igual como ella. Amén.
Fue a la mujer y le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente me engañó. Amén. Génesis 3:15 dice así. Vamos a Génesis 3:15. Vamos a ir por un momento para hacer el cuadro de esta mañana. 3 y verso 15, si no me equivoco. Vea lo que después de ese juicio, después que llamó a Adán, después que llamó a Eva, porque Dios los llamó, se fue a donde Eva y le dijo, aquí, verso 3:14. Vamos desde el 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Ahora, aquí encontramos en el segundo pacto adámico, escuche eso, en el segundo pacto adámico encontramos que Jehová dijo a la serpiente, escuche eso, amén. Porque en la segunda dispensación de la conciencia y la responsabilidad moral de Adán, amén, entonces ahí el hombre había fallado, que es la caída, amén. Entonces, la caída a través de la tentación. Entonces encontramos aquí en el segundo pacto, que es el pacto adámico, según la palabra, y Jehová Dios dijo a la serpiente, escuche eso, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Escucha eso? Entre ti y la mujer. Amén. Recuerda que cuando María estaba encinta, el dragón la seguía, dice la palabra, y María huyó al desierto. O sea, Satanás tiene una enemistad con la mujer. Y entre tu simiente, amén, que era la simiente de la mujer, era Cristo. Y la simiente suya, amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Amén. ¿Escuchó eso? Entonces Dios le hizo una promesa a Satanás, hizo ese pacto con Satanás y le dijo, pondré enemistad. Y esa enemistad empezó a correr por todos los años de existencia de la humanidad. Amén. Y todos, entonces, ¿qué fue lo que ese pacto hizo? ¿Qué era lo que significaba ese pacto? Ese pacto estaba apuntando hacia el lugar de la calavera, hacia el Calvario. Eso fue lo que Dios hizo, apuntó hacia ese lado, hacia el Calvario. Entonces, toda la humanidad creyente de la época de ese pacto, todo lo que significó la era profética, amén, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que se escribió en las crónicas de la palabra, en los libros de las crónicas, y todo lo que te encuentra en la Biblia, hasta la escena de Jesucristo, todos apuntaron hacia ese día. Porque una virgen concebirá, dijo Isaías, y todos los profetas hablaron de ese día, amén, de ese momento, ese suceso que era una promesa, era un pacto que tenía que reflejarse algún día. Y todos los santos de la época pasada, estoy hablando de los días antes de Cristo,
porque ahora estamos de este lado de Jesucristo, gracias al Señor. Estoy hablando de lo que sucedió antes de Cristo. Todos apuntaron hacia Jesucristo. Todos. Moisés dijo en una ocasión, profeta como yo, levantará nuestro Dios de los hermanos. Hablando de Cristo. Hablando de Jesucristo. ¿Y qué era lo que sucedería? Ella tenía en la cabeza, tú le dejas en el calcañal, que fue lo que leímos el domingo, cuando hubo tinieblas sobre la tierra y todas estas cosas que el domingo hablé, y lo que significa la hora novena, la hora tercera, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, ese fue el cumplimiento de ese pacto. Amén. Pero de esa parte, ahora, Satanás introduce el pecado en el mundo y la muerte en el mundo. Y todo lo diverso y todas las cosas toman otro lugar. Amén. Por eso es que cuando la ciencia busca el eslabón perdido y no encuentra ese pase, por eso es que dice que venimos del mundo, porque ellos no encuentran el pase de la creación, de ese hombre, de esa parte ese hombre que fue hecho antes de Adán, porque vinieron en sucesión. Cuando hablé de la creación, les voy a explicar eso bien. Hay un eslabón que está reventado. Porque es un eslabón que venía, pero hay un eslabón perdido. Ese eslabón se perdió cuando Dios lo sentenció y hizo ese nuevo pacto. Cuando Dios le dijo a la serpiente, maldita serás, sobre tu pecho andarás, se le cayeron las manos y se le cayeron las piernas. Entonces ella perdió la parte como ella venía. Perdió la forma de hombre. Maldita serás. Y la maldición entró en ella. Sobre tu pecho andarás, se le cayeron los brazos, se le cayeron las piernas. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y empezó. ¿Entendió eso? Ninguna ciencia va a encontrar a ese hombre. Porque ese es el eslabón perdido. Solo Cristo y la palabra lo pueden identificar. Y la revelación, por medio de ese misterio que fue resuelto, que fue enviado hacia la tierra, un misterio de revelación que fue enviado a la tierra para que la novia de Jesucristo pudiera ver las cosas claras y pudiera entender por dónde va el camino y por qué aquel día en el Calvario sucedió lo que tenía que suceder. Ahora, ella tenía en la cabeza, era la simiente de la mujer que era Cristo, iba a herir en la cabeza a Satanás. Y ella te dirá en el calcañal. Los calcañales son, bueno, les voy a explicar algo. Jesucristo no fue clavado aquí. Jesucristo fue clavado en el calcañal, aquí. Y aquí, y arriba, atrás del talón. No fue aquí en el empeine, fue atrás, clavado, en el calcañal. Amén. Entonces, empezó la guerra. Yo aquí escribí una nota y esta nota es mía. Yo la escribí para que no se me olvidara. Yo escribí aquí, ya Satanás había perdido el combate desde antes. Amén. Desde antes de ir a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, ya Cristo le había ganado a Satanás. Cuando Satanás le dijo, cuando Jesús le dijo a Satanás, ella te irá la cabeza y tú le irás en el calcañal. Ya desde ahí, desde Génesis 3:15, ya él había perdido la batalla. Amén. Él había perdido la batalla con Cristo. Y todo eso apuntaba, esa guerra se vino hasta llegar al combate perfecto, que era la final de esa victoria. Amén. Ahora cuando Cristo fue al desierto para ser tentado, amén, dice la palabra que, aquí lo vemos claramente, que dice,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Escuchó eso? Amén. ¿Quién fue? ¿Quién era que lo iba a tentar? Era el diablo. ¿Ves? Ese era el enemigo con el cual Cristo había sentenciado allá en el huerto del Edén y le dijo, te voy a dar en la cabeza. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros lo vemos claro. Para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿qué fue lo que el diablo hizo? Amén. El diablo no le trajo una mujer a Satanás, no le trajo una mujer a Jesucristo. Satanás no le mostró una fiesta de toro, aunque sí se la mostró más adelante, pero vamos a empezar por lo que es. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo venía de hacer un ayuno de 40 días y de 40 noches. Amén. Mire, la manera como Satanás trabaja con el creyente es que Satanás le conoce al creyente todas sus debilidades. Y mire usted, en este día es tan fácil obtener tantas cosas que uno se asusta. Uno se asusta. Y cuando el hombre obtiene esas cosas, la Biblia dice, hay cosas que al hombre le parecen perfectas, pero al final son caminos de muerte. Hay victorias falsas que el hombre gana y dice, lo gané y qué bueno que me hice de esa parte que tanto quería, que tanto lo necesitaba. Pero hay que vigilar qué es eso que usted tiene. Hay que vigilar qué es eso que a usted le fue puesto ahí. No vaya a ser y sea que Satanás le llevó la comida a su debilidad. Amén. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. O sea, ¿sabe qué es lo que había hecho Jesucristo? Había ayunado 40 días y 40 noches. Entonces ahí fue donde Satanás lo arponió. Ahora mire usted, Satanás sabía el poder de Jesucristo. Satanás sabía de qué era Jesucristo capaz, el poder. Satanás nunca descreyó el poder de Cristo. Y quiero salir rápido de esto, porque no quiero estar mentando ese nombre. Y mire, ¿qué hizo él? ¿Qué le dijo? Y después de haber dado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, ya sabemos quién es, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ves? Entonces, ¿qué fue lo que el enemigo le puso? Las piedras. Para que Jesucristo las convirtiera en pan. Hay veces que hay que tener cuidado con las cosas. Yo tengo mucho cuidado con las cosas que me, ¿cómo le dijera? A veces se forman circunstancias que quieren hacer como que uno actúe y haga las cosas como con una fuerza extraña, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto, no hay que caer en esto. Porque a veces de esa manera es cuando Satanás agarra al hombre y lo destruye. Y mire, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que quiero mostrar cómo Cristo hizo para quitarse a este enemigo de encima. Amén. Y le respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y entonces aquí fue una estocada que Cristo le pega a Satanás, lo trueza, o sea, le mete ese golpe y Satanás lo siente. Él siente el golpe totalmente porque le mentaron a Dios. ¿Por qué la enemistad con Dios? Porque la enemistad de Satanás con Dios empezó en el cielo. Empezó arriba, el origen del pecado empezó arriba. Cuando Satanás vino a la tierra, ya vino con el pecado a la tierra y dice que la tercera parte de las estrellas lo seguían.
que era la tercera parte de esas estrellas, era como le dijera, ese tercio, esos 3 tercios de la humanidad que no cree en Jesucristo. 1/3 de la humanidad está con Cristo y esa tercera parte está en contra de Jesucristo. Amén. Por eso es que, mire, por eso es que ahora y en este tiempo hacer que una iglesia crezca, tiene que ser que, ¿verdad? Que ahora, para que esta iglesia crezca, a como quisieran, yo tengo que hacer una denominación. Una denominación, sí. Ahora dice, entonces el diablo le llevó y lo vuelve a atacar. El diablo le llevó a la santa ciudad. Esto es Jerusalén. Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. El templo que 70 años después Tito lo destruyó con el ejército romano. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en la piedra. En otras palabras, Satanás estaba obligando a Jesucristo, obligándolo a que Jesucristo mostrara su poder. Amén. ¿Escuchó eso? Satanás lo estaba obligando a que Jesucristo mostrara su poder y su verdad. Cuando él le dijo que para Jesucristo era fácil hacer que las piedras se convirtieran en el pan. Si él convirtió 3 panes en multitudes, 3 peces en multitudes, imagínese usted. Satanás sabía eso. Por eso yo siempre he dicho, el hermano Mónico nos enseñaba a nosotros y nos decía, cuando se abre la iglesia, dice, el primero que entra a la iglesia es Satanás y se va al púlpito a esperar al pastor. Y nos decía, el hombre es un muñequito para Satanás. Y eso es cierto. El pastor es un muñequito para Satanás. Cualquier pastor. Hay que ser humilde, y lo que hablaba el domingo yo. Hay que ser humilde para que Dios pueda ungir el don y pueda hablar la verdad. Amén. Si no fuera la gracia de Dios, no estuviéramos aquí. Ahora dice, Satanás sabía que Jesucristo podía convertir las piedras en pan. Satanás sabía que Jesucristo se podía tirar de ahí. ¿Sabe cuánto tenía? Usted averigüen cuánto, ahorita se me olvidó cuánto tenía el templo de alto. El templo estaba así y abajo había un guindo grande. O sea, no era 1 metro ni 2 metros, era un abismo. Ahí quería que se tirara. Por supuesto, Jesucristo lo podía hacer y un ángel lo podía sostener. Porque la Biblia decía, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás estaba leyendo la escritura y estaba viendo la profecía de lo que era Cristo. Es lo que quería era vencerlo. Él quería vencerlo antes que llegara a la cruz. Aún, mire, Satanás no creía. Satanás no creía que Cristo pudiera ir a morir. Amén. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y le vuelve a mentar a Dios. Pero ¿qué es lo importante de esta palabra? Que dice, escrito está. Usted quiere vencer al enemigo, quiere vencer el pecado. Escrito está. Está la palabra, cómo nos enseña, cómo nos dice que debemos andar. Ahora estoy empezando con esto porque ya pasamos lo del Calvario y vamos a seguir hacia esta parte. Ahora dice el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrados me adorares. O sea, a Satanás
Cuando el hombre cae, cuando la caída del hombre cae y comete el pecado, la gloria del mundo y los reinos de todo el mundo le fueron dados a él. Satanás tomó el lugar de la tierra. Satanás es el Dios, amén, de esta tierra, el Dios imperfecto. Amén. ¿Cómo es que dice la palabra? El Dios de esta edad perversa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo él? Él tomó la máscara de Dios, se vistió como Dios y se sentó y se puso adelante del poder. Y ahí es donde el hombre, si el hombre no tiene revelación, si el hombre no tiene la palabra en él, si el hombre no tiene la vida de Dios en él o el Espíritu Santo, puede estar adorando al Dios de esta edad perversa y no al perfecto Dios eterno que nos ha dado la vida, amén, y la salvación. Ten cuidado con esto. Amén. Entonces lo vence y le dice y lo vuelve a vencer. Amén. Y le dijo, todos estos reinos te voy a dar. Todo esto lo llevó al monte alto y le enseñó todo. Y le dijo, todo me has dado. Ahora mire usted cuál es en la tierra. Nosotros no sabemos de reinos de la tierra porque nosotros no estamos metidos en esto. Pero el que ha viajado por el mundo, el que ha viajado en diferentes países, hay lugares en el mundo que son extraordinarios, son reinos inconmovibles, reinos, son universos en la tierra. Son grandes cosas que hay en esta tierra. Amén. Pero a Satanás no le interesaba nada de esto. Él lo que quería era vencer a Jesucristo. Y a Jesucristo no le interesaban esos reinos que Satanás le estaba poniendo. Porque el mismo Jesús dijo, porque mi reino no es de esta tierra, mi reino viene de arriba del cielo. No viene de esta tierra. Entonces a Jesucristo, ¿qué le podía interesar la parte de los reinos terrenales? No le podía interesar. Entonces le dijo, vete, Satanás. Amén. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ves? Amén. Satanás estaba urgido para que Jesucristo lo adorara a Él. Él sabía que la humanidad entera lo estaba adorando. Ahora solamente quería que el camino, la verdad y la vida, que era el puente de la gloria eterna, lo adorara a Él para poderse llevar al mundo toditito en banda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios rescató las almas del infierno, a donde Satanás las tenía presas. Eso es lo que enseña Efesios. Cuando fuimos rescatados, y cuando somos rescatados de la manera vana de vivir y todas estas cosas, Dios nos sacó de ahí para traernos aquí a una libertad perfecta. Entonces, cuando vino aquí, vea lo que dice el verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, a el Señor tu Dios adorarás y solo le servirás. ¿Y qué hizo el enemigo? ¿Siguió molestando? Dice la Biblia que se fue y le dejó. Y cuando Dios tomó esta victoria aquí, ahora los ángeles no aparecieron cuando Satanás dijo, vea usted lo que es ser contrario a la palabra. Que Satanás le dijo a Jesús, tírate, porque los ángeles te van a sostener, porque está escrito. Y Jesús no permitió esa parte, le dijo, no. Amén. Pero cuando Jesús tomó la victoria, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vio esa parte, que hasta que Cristo venció, hasta que Cristo tuvo la victoria, hasta que el enemigo se había ido, entonces aparecieron los ángeles. Los ángeles no aparecieron cuando Satanás quería que vinieran, no, es cuando tenían que venir, cuando era el tiempo de regresar, hasta que él se había ido. Vea usted que esto no tiene pase. Mire, ser contrario a la palabra no tiene pase de ninguna cosa. No hay bendición. No, ese ángel que está cerca de nosotros no va a estar nunca hasta que nosotros creamos la palabra. Amén. Entonces, lo que sucede
después es lo que pasó en el Calvario. Ahora, cuando la tierra probó, escuche eso, la tierra probó que eso fue así, de esa manera. Ahora, en el libro de Mateo 27, donde estábamos el domingo, vamos ahí, y el verso 53, para ir dándole seguimiento a esto, 27:53, dice así. Amén. Esto fue ya después de la muerte de Cristo. ¿Lo tienen? Dice, vea cómo la tierra prueba, cómo la tierra aprueba. Escucha eso. El cielo aprobó la muerte de Cristo y los cielos se oscurecieron. Amén. Entonces, la tierra probó, la tierra aprobó y demostró que lo que estaba sucediendo en el Calvario era real. Amén. ¿Está escuchando eso? Era real. Y que el que estaba en la cruz era el que había vencido, amén, el que había tenido la victoria sobre el enemigo que era Satanás. Amén. Y mire usted una cosa. Cuando Satanás vio que a Cristo lo apresaron, él sabía que iba directo a la cruz. Él dijo, ya lo vencí. Y Cristo se fue hacia la cruz y Satanás corrió hacia el trono y se sentó en la silla donde Dios se sentaba. Ahí estaba él. Ahí pasó en los 3 días y las 3 noches que Cristo estuvo. Ahí estaba él. Que fue lo que yo aprendí yo pasé el domingo. Ahora mire usted, la tierra lo probó. Después que los cielos aprobaran esto, después que todo aprobó esto, la tierra siguió aprobando que lo que estaba sucediendo era real y que era la profecía del Señor. Verso 53. Y del 52 en adelante dice, y se abrieron los sepulcros. ¿Escuchó? Se abrieron los sepulcros. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que sigue sucediendo. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Ves? Cuando la tierra probó lo que estaba sucediendo ese día en el Calvario, los sepulcros se abrieron. Y todos aquellos que habían dormido en las edades, en la dispensación de la profecía, en los días de Moisés, en los días de los profetas, en todos esos que durmieron con ese sentir. Porque ellos, la fe de ellos era que ese día en el Calvario, todos los profetas y todos esos santos del Antiguo Testamento sabían que un libertador iba a venir un día. Y cuando vieron los 400 años sin profeta, ellos deseaban un profeta. Por eso estaba el mundo en una situación terrible y horrorosa. Porque no había profeta que los dirigiera, no había profeta que les predicara la palabra. La humanidad tuvo 400 años sin saber nada de Dios, porque no había Biblia, porque no había ningún libro que hablara de Dios, porque no había un hombre que hablara de Dios. Cuando el último profeta se fue, la humanidad dejó de saber quién era Dios, quién era Cristo. Amén. Porque la Biblia dice, hablando Dios muchas veces, de muchas maneras, por mucho tiempo, a los padres por los profetas, ahora nos habla por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. ¿Y quién es Cristo? A ver, ¿quién es Cristo? Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Cristo no es el que pintan ahí. Cristo no es una doctrina. Jesucristo no es una denominación. Jesucristo no es una iglesia. Jesucristo es la palabra. Amén. Jesucristo es la palabra. 105 años después de la muerte de Cristo, se empezó a escribir la Biblia por primera vez en la forma de latín. Cuando la Biblia fue escrita en los diferentes idiomas del mundo, hasta que vino la era reformativa.
En el tiempo de los luteranos, cuando Martín Lutero empezó a reformar todas estas cosas, empezó a ser escrita por primera vez la Biblia en los diferentes idiomas, y todas las naciones, todas las imprentas y todos los fabricantes de la Biblia empezaron a escribir. Y pudimos tener a Dios en nuestro medio por medio de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Cómo pudieron verlo ellos? ¿Cómo lo pudieron ver los profetas? ¿Cómo pudieron verlo todos esos santos que estaban dormidos, que esperaron la venida del Señor? Amén. ¿Qué es lo que ellos querían? Ver ese día en el Calvario. Ellos apuntaron hacia ese día, pero no les fue permitido ver ese día, porque ellos se quedaron en el camino. Su tiempo, su edad, sus años no les dio para poder ver al Cristo crucificado, como lo vio Simeón. Simeón no lo vio crucificado, pero lo vio al Hijo de Dios ahí donde estaba, en el templo. Y él dijo: ahora sí puedo morir en paz, porque he visto la gloria del Señor. Que era la gloria del Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso dice la Biblia, que Dios descendió en gloria hacia la tierra. Pero cuando Él vino a la tierra, Él abandonó esa gloria. Amén, para poder ser como nosotros. Entonces, ¿cuándo aparecieron esos santos de las edades? ¿Cuándo aparecieron esos que esperaban en Cristo? Hubo un lapso de tiempo de 400 años atrás, habían muerto. 400, los que murieron esos 400 años, murieron con la convicción de que querían ver a ese hombre, que querían ver ese evento glorioso en la cruz de Calvario, que querían ver aquel día en el Calvario, pero ese día a ellos no les dio para llegar ahí, ellos se quedaron dormidos. Pero ese día en el Calvario, vea cómo hace Dios las cosas. La Biblia dice que los sepulcros se abrieron. Amén. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Amén. Oiga, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, ¿ves? Ellos resucitaron. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, la humanidad fue testigo de estas cosas de aquel tiempo. Ahora usted dice: yo no estuve allá para darme cuenta, pero nosotros por fe lo creemos. Yo creo que eso es real. Yo creo que eso fue la realidad de Cristo. Eso fue lo que hizo, que Cristo ha cumplido su promesa en todas las épocas del tiempo, no solo hoy, sino desde antes. Él viene cumpliendo su promesa, y la promesa más grande que cumplió fue haber vencido al diablo en la cruz de Calvario, porque esto fue lo que cortó, amén, el poder de Satanás. Aunque él dice: ahora está más fiero que nunca, porque ahora anda detrás del creyente, y un fiero herido, dice él, se convierte en más fiero de todos. Es más peligroso que como cuando está sano. Amén. Y saliendo los sepulcros de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad. Llegaron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Entonces yo creo que ese día en el Calvario hizo esa primera parte de los santos que dormían resucitaron. Amén. Y ya me imagino esas nuevas generaciones que fueron 400 años después de la era profética, apareciendo y diciéndole: mira, yo soy Jeremías. ¿Y tú quién eres? Yo soy Malaquías. ¿Y tú quién eres? Yo soy Lamentaciones. Yo soy Amós. Amén. Es que tremendo. O sea, si nosotros vemos la palabra de la forma que es, así se ha sucedido desde el primer tiempo. Amén. ¿Qué fue así? ¿Qué fue eso? El precio más grande que alguna vez fue pagado. Y el único que lo pagó y lo podía pagar, vino y lo hizo en el Calvario.
Ahí fue en donde el gran precio fue pagado. ¿Qué precio fue que fue pagado? ¿Cuál fue el precio que fue pagado? Amén. Usted sabe que cuando se paga una cuenta es porque hay una deuda. ¿Ves? Hay una deuda. Ahora, ¿cuál era esa deuda? Era el empeño que Satanás había hecho. O sea, ¿qué hizo Satanás? Satanás tiró las almas al infierno y él se quedó libre en la tierra. Se quedó con los reinos de la tierra. Amén. Hermano Branham cuenta una historia que cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, dice que celebridades estaban ahí, en el lugar de tormento. Entonces quiere decir que hay algo que está sucediendo fuera de nosotros, que nosotros no nos estamos dando cuenta. Hay cosas que están sucediendo, hay cosas ocultas que están sucediendo, que nosotros no nos estamos dando cuenta. Amén. Y nosotros decimos, estamos aquí en esta mañana, y mire, cuando usted esté feliz, un día, si algún día, porque le voy a decir algo, ahora casi no hay personas felices. Todo el mundo está estresado, todo el mundo está rascándose la cabeza y todo el mundo está preocupado y esta parte extraña en nuestra vida, esa atmósfera que nos rodea y esa presión que sentimos nosotros. Pero cuando usted un día esté contento, cuando usted un día esté feliz, amén, usted diga, gracias Señor, porque esta felicidad te la debo a ti. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue ese precio que fue pagado? Nuestra libertad. Ahora, usted no puede ver eso, usted no puede sentir eso. Si usted en esta mañana usted se pone a analizar, usted dice, mi alma estaba presa en el infierno, mi alma estaba perdida. Usted se pone a analizar eso, usted no le da ese sentido común para pensar que su alma estuvo ahí un día. Ahora usted siente la presencia de su cuerpo. Ahorita aquí, usted siente la presencia de su cuerpo. Usted siente esa presencia. Pero esto es lo que predomina. Amén. Esta es la manifestación de todo. Pero dentro de nosotros, dentro de esta cáscara que está aquí, dentro de esta carne que se mueve, hay una cosa interna que Dios rescató, que Dios sacó de una perdición. ¿Escuchó eso? Y la única manera de poder rescatarnos era que Cristo fuera a la cruz. Amén. Por eso cuando los santos se levantaron, cuando la tierra tembló y los sepulcros se abrieron, era la tierra, amén, la tierra, amén, siendo una cómplice de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué fuera la tierra? Estaba demostrando que ese era el Hijo de Dios. La tierra se abrió para que esos resucitaran. No, si ese día en el Calvario fue grande. Si usted repasa lo que leímos el domingo, la oscuridad, amén, y todas estas cosas que sucedieron, porque ya voy terminando aquí. Ahora, mire, era una de las cosas que Dios había requerido. Dios no podía tomar a Isaías, Dios no podía tomar a Jeremías, ni mucho menos lo podía tomar a usted para que fuera a pagar ese precio. No había manera de que un hombre pudiera hacer eso. Nuestra sangre no llena los requisitos. Porque ese era un precio, ese era un cambio. Amén. La sangre debería demostrar, la sangre debería pagar. La sangre era la única que podía rescatarnos allá a nosotros. No había otra cosa. Entonces la sangre de Isaías, la sangre de Jeremías, la sangre de toda la humanidad de aquel tiempo antes de Cristo no podía ser elegida para ir a derramar gotas de sangre para que nosotros fuéramos libres hoy.
y todos los que habían dormido antes. ¿Entendió eso? Tenía que ser una sangre especial, tenía que ser una sangre especial. Por eso, cuando Juan dice, y cuando yo vi que nadie era digno, dice, de abrir el libro, ni siquiera mirarlo, ni tocarlo, dice, lloraba mucho Juan, porque él vio toditita la humanidad perdida. Porque este libro que usted ve aquí en forma literal, que ha sido reformado por el tiempo, estaba en las manos del que estaba en el trono sentado. Ya los que han escuchado cuando he predicado esto, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Porque este era el libro que Adán tenía en el Edén. Pero cuando Adán cae y introduce el pecado en el mundo, Dios y se lo llevó. Se llevó el libro. Se llevó el libro y lo selló y lo enrolló. Y cuando Juan buscó en la tierra, ¿quién era digno de esto? No había en la tierra un solo digno. Entonces, ¿qué predicó la gente? ¿Qué ha predicado el hombre en la historia del tiempo? ¿Qué ha predicado? Si nunca tuvo esto, si no era digno, hasta que vino Cristo y ordenó todas las cosas que estaban perdidas. Y hubo un ángel del Señor que fue enviado a la tierra, amén, para poder abrir el libro y poder mostrar los misterios que estaban escritos aquí. Sin ese misterio, sin esa revelación, ni siquiera el hombre puede ver que estos que resucitaron aquí fueron a los que Dios le había prometido un día la promesa. Un hombre que no tiene la revelación ni siquiera puede ver que las rocas se partieron. Recuerden que, al igual como en aquel tiempo, está pronosticado un gran terremoto. Entonces yo creo que de alguna manera la historia del tiempo está tipificando con el tiempo del fin, porque está pronosticado un gran terremoto. Y este terremoto va a hacer que los sepulcros se abran. Amén. Voy a adelantar un poquito aquí. Ningún hombre podía hacerlo. Y Dios mismo vino y se hizo humano. ¿Cómo fue que Dios se hizo humano? A ver, dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Por eso cuando estudiamos Génesis 1, cuando Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, automáticamente la simetría y las notas bíblicas lo lleva a Juan capítulo 1, porque esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra mostrando salidas de la boca del Señor. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? Que era la palabra, era Dios, que el verbo era Dios y todo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, que era la palabra de Dios. La palabra, el verbo que está mostrando el uno, está hablando de que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Quién era ese verbo? Era la palabra. ¿Y quién fue el que habitó entre nosotros? Era Cristo. Porque Juan capítulo 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Gloria al nombre del Señor. Pero a los que creyeron en Él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, dice, sino de Dios. Y vieron su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque es la gloria del Señor hoy mostrándose por medio de su palabra. ¿Ves? Esa es la parte fundamental. ¿Cómo se hizo carne? ¿Cómo se hizo carne Dios para ir al Calvario? Vino la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios
puso Zoe. ¿Cuál fue el que llegó a María? ¿Quién fue el que llegó a María? ¿Cuál fue el ángel? ¿Ah? Gabriel. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Gabriel? Dios puso una parte, Dios, como cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, recibí mi espíritu y le sopló. Dios puso Zoe y se puso, Dios entró en Gabriel. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Gabriel? Gabriel fue y dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque la profecía había dicho, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y cuando esa palabra se cumplió, la virgen estaba ahí, la palabra de Dios estaba ahí, y el verbo se hizo carne en el vientre de María. ¿Ves? Una parte de Dios se introdujo en Gabriel. Y esa parte que estaba en Gabriel, eso fue lo que lo envió y le dijo a María, porque en tu vientre ha concebido del Espíritu. Amén. O sea, el vientre de María había concebido del Espíritu de Dios. ¿Escuchó eso? Por eso ningún hombre podía ir al Calvario. Porque nosotros no venimos por voluntad del Espíritu, nosotros venimos por voluntad del varón, por el nacimiento natural del matrimonio. Amén. En maldición y en pecado. La sangre de nosotros, la sangre del hombre, no clasificaba para ir a la cruz. Amén. Era una sangre diferente. Era una sangre formada por el Espíritu. Ahora, ningún hombre lo podía hacer. Dios mismo vino y se hizo carne humana. Y fue hecho humano. Cristo fue hecho humano. O sea, para que pudiera suceder eso, tenía que ser una carne humana, porque tenía que sentir dolor. Que solo la carne humana puede sentir dolor. Mire, les vuelvo a contar lo mismo. Cuando yo salí de mi cuerpo, porque yo salí, mire, quizás a ustedes les cueste creer esto, y a mí también. Pero la gran diferencia fue que yo lo viví. Cuando yo salí de mi cuerpo, allá estaba. Yo subí por unas gradas. Y allá estaban el lugar del descanso. Y yo veía mi cuerpo, y mi cuerpo no tenía dolor. Porque el único cuerpo que puede sentir dolor es este cuerpo que está aquí visible. Cuando yo volví a bajar por ahí, cuando yo quería entrar y algo no me dejaba, y solo vi la cortina tenebrosa y hasta ahí pude llegar. Cuando yo bajé las gradas de regreso y cuando yo sentí que me acomodé y abrí los ojos, el dolor entró. Porque solo este cuerpo puede sentir dolor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ese cuerpo que está esperando por nosotros, esa morada celestial, después que este cuerpo mengue, después que esta morada terrestre se deshaga, hay uno esperando por nosotros. Ese es el que Dios tiene preparado, ese cuerpo celestial, ese cuerpo espiritual. Ahí no puede entrar el dolor, ni el hambre, ni la muerte, ni mucho menos el pecado, que es por lo que todos nosotros peleamos. Humildemente, y no quiero echarme flores porque yo nunca me he echado flores, ustedes saben que no, yo siempre he sido sencillo, y entre más y más, ahora menos. Pero le voy a decir algo, es por la parte que todo predicador lucha y pelea. Por eso que estoy hablando. Es por lo que todo predicador pelea, y es por lo que todo predicador escudriña la Escritura. Es por esa parte, por deshacer el pecado de este mundo. Usted ve todo predicador que se para en el púlpito, se para con el arma de la justicia para tirar el pecado, y por eso es que a veces la iglesia no entiende y se van y dicen, no, es que este ya me agarró a mí. No. Y yo siempre me dispongo a no saber nada de usted, a estar nulo de usted, verlo cuando viene aquí, porque cuando yo hable algo yo me puedo sentir libre, y cuando usted sienta que yo dije algo, usted diga, es Dios que lo está usando.
Amén. No hay un cuerpo humano que pudiera sentir dolor, tiene que ser carne. Y por eso la Biblia dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué fue lo que se hizo carne? Esta palabra. Y después que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y regresó lo que él era Dios, dice la palabra, regresó 105 años después, el cuerpo literal de Jesucristo en forma de palabra. Amén. Por eso la Biblia es la Biblia. La Biblia, compremos Biblia, compremos Biblia. Mire, les aconsejo que compren este es un Scofield. Por eso es que en esta Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la editorial Vida, la Biblia antigua, llamada editorial Vida, era la única que tenía estas palabras. La Biblia ha desaparecido. Porque las otras Biblias dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, o todo cambiado. Esta dice de la boca de Dios, como yo aprendí cuando era niño, cuando leía la Escritura. Esta me gusta, esta Biblia, y esta es la que estoy usando ya por un buen tiempo. Amén. Entonces se hizo carne. En Filipenses capítulo 2, verso 6, nosotros encontramos el testimonio de la palabra, hablando como Dios. Mire aquí, 2:6 dice así. Amén. Voy a ver, se me fue el tiempo. Capítulo 2, verso 5. ¿Lo tienen? Este es el pacto de la humillación voluntaria de Jesucristo. Escuche, la humillación voluntaria de Cristo. Amén. Él se hizo de esa manera. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humillación voluntaria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay que ser grande.
Y él fue el hombre más humillado de la tierra. Fue escupido, le dieron vinagre, lo punzaron, amén. Y antes de ir a la cruz, él pasó el gran trago amargo. Yo entiendo que es duro. Hasta para mí es sumamente durísimo. Pero tenemos que darnos cuenta que es esto. Para encontrar un propósito, tiene que despojarse. Si usted no se despoja, usted no va a sentir el propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Podernos rescatar a nosotros y poder vencer a Satanás en la cruz. Ahora, ¿qué sucede después? Cuando sucede y se cumple la muerte de la cruz, sigue la exaltación de Jesús. Por lo cual, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Escuchó eso? ¿Por qué dice que los cielos? Dice que los que están en el cielo, a los que están debajo de la tierra, porque en los 3 días y 3 noches él predicó a las almas que estaban en el infierno, él bajó ahí. Y cuando él estaba predicando a las almas que estaban ahí, Satanás estaba sentado en el trono. Y dijo, ya, terminó. Lo único que Satanás necesitaba era vencer a Cristo. Y él creía, ¿le da cuenta la cosa? Él creía que esa muerte, o sea, él creía que Jesucristo iba a ir a morir. Pero lo único que Satanás no puede, Satanás cree todo. Satanás cree la palabra, Satanás cree todo. Todo cree Satanás. ¿Sabe qué es lo que Satanás no puede creer? Que hay una razón de Dios. ¿Ya había estudiado usted? ¿Ya había visto? Satanás cree toda la palabra, pero no puede entender eso. Él no puede creer eso. Si él hubiese creído en la resurrección, si él hubiese creído en esto, si él hubiera entendido esto, amén, él huye. Y se va y se arrepiente, deja todo su propósito con la alma, va y devuelve todo aquello que él no podía hacer. Pero como él no creía en la resurrección, como él no podía ver la resurrección y todavía no lo puede ver, Satanás no cree que usted va a resucitar. Satanás no cree que usted ha resucitado, por eso van a estar buscando y cantando. El día que Satanás crea, que no creo que crea, que usted ha resucitado entre los muertos, lo va a dejar tranquilo. Pero como él no puede llegar hasta ahí, entonces siempre va a estar buscando cómo llevarlo para el pecado. Amén. ¿Escuchó eso? Esto es bien bonito. Ahora, Cristo vivió una vida humana, bajo deseo humano, bajo tentación humana. Amén. Hambre, sed, injusticia. Cristo trabajó como un carpintero. Cristo hacía todas estas cosas porque era un hombre. Y fue crucificado en el Calvario. Ahí dice, mira lo que dice. Ahí, cuando Satanás pensó que él no lo haría, que él no lo soportaría, él fue al Getsemaní. Y toda tentación que cualquier hombre alguna vez enfrentó, él lo soportó. Él lo soportó. Ahora, aquí, ya voy terminando. En Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Que fue donde empezamos la mañana. ¿Escuchó? Amén. ¿Qué era lo que él iba a hacer en la cruz? Cuando Satanás pensó que Cristo no lo soportaría, que no tendría la fuerza, que no tendría el poder, ni la fortaleza para ir a la cruz. Que Satanás nunca creyó que Cristo podía hacer eso. Por
estaba sentado a pierna cruzada en algún lugar. Él está diciendo, no, ¿qué va a ir? ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir a hacer nada? Él no tiene poder para esto. Él no tiene. Yo no quiero que este hombre llamado Jesucristo, que dicen que él sabía que es el Hijo de Dios, podía ir a la cruz. Cuando Satanás estaba pensando esto y murmurando estas cosas, y viendo estas cosas, Jesucristo corre al Getsemaní. Jesucristo se fue al Getsemaní, inclinó su rostro sobre la piedra y dijo, Señor, que no se pase de esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y de ahí fue directo a la cruz de Calvario. Entonces no había manera que Satanás podía vencerlo. No había capacidad. Y entonces empezó la parte fundamental, el tiempo, las horas, el día empezó a mostrar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que era ese día, ¿cuál es ese día allá en el Calvario? Es esta parte aquí. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Amén. El día estaba mostrando, desde el día en Calvario estaba mostrando todas estas cosas. ¿Cuál era la hora que le dije que era la hora sexta? Pero la Biblia dice que de la hora tercera Jesús había sido crucificado. Jesucristo, y por lo que dije el domingo, Jesucristo fue guindado en la cruz un poquito también antes de la primera mañana. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. La hora 9 son las 3 de la tarde y la hora 6 son las 2 del día. Y hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Qué estaba mostrando eso? Este gran día. ¿Ha habido algún día? No ha habido tinieblas. Desde la hora sexta hasta la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. 12, 1, 2, 3. No ha habido 3 días de oscuridad. Solo ese día en el Calvario. ¿Escuchó eso? Hasta la hora 9. Ahora, cerca de la hora novena, un poquito antes, Jesús clamó de la voz diciendo, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba a punto de ganar la victoria. ¿Pero qué había sucedido? Dios lo había abandonado porque él se había despojado. Él estaba mostrando que estaba solo. Amén. Vamos de pie. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. ¿Ves que ellos no sabían que lo que estaba diciendo? Por eso le estoy diciendo que si no hay una revelación, que si no hay algo que le muestre a usted lo que es la palabra, el hombre no puede entender qué es la palabra. No puede entender, la gente cree que Jesucristo es un grupo. La gente cree que Jesucristo es, ¿me entiende? Nosotros somos predicadores de la palabra. Yo no soy Jesucristo, yo no soy yo no lo puedo salvar, yo no lo puedo sanar. Si yo lo pudiera sanar, todos ya me digo, sanen de todo, ya lo yo. Hoy vamos para la gloria. Vamos a la salvación, pero yo no soy esa parte. El hombre cree que el pastor es el de todo, que la iglesia es la de todo. No, si estamos peleando por una salvación. Nosotros no podemos salvar a nadie, y por eso el mundo parece que es que no podemos. Es que no somos dioses, es que Dios lo hizo por nosotros. Nosotros dependemos del Señor. Estos no sabían que el idioma, el lama sabactani, ni yo entiendo eso. Yo no sé qué dice eso, pero aquí la Biblia dice, esto es Dios mío, ¿por qué te desamparado? La misma palabra me lo discierne. Pero como ellos no creían en la palabra,
Ellos no podían discernir este lenguaje. El creyente tiene que aprender a discernir el lenguaje de la palabra. Y si todavía no conoce el idioma, tiene que estudiar para que conozca el idioma de la palabra. Amén. Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, le entregó el Espíritu. Amén. Y cuando Cristo entrega el Espíritu, aquel día en el Calvario, ¿qué sucede? Cristo estaba en el Calvario y en el templo, allá al otro lado, había un velo aquí cruzado. Aquí. El velo se cruzaba de ahí hasta allá. Aquí, el velo. Algunas iglesias determinadas tienen este velo, pero problemas con él. ¿Y qué sucedió ese día? Cuando Jesucristo entró en el Espíritu, el velo se rasgó de arriba abajo. Los que estaban en el templo vieron que el velo se rasgó. Sí. Que era el final de la dispensación de la ley. Eso significaba que salvación había venido a la tierra. Gloria al nombre del Señor. Ese día, en el Calvario, sucedieron esas cosas reales. Amén. Y seguimos viendo. Es que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. El hermano Branham dice que el diablo dice caminaba encendido en una roca de fuego. El domingo vamos a ver esta parte. Voy a predicar otra parte. Ahora dice, ¿qué sucedió este día en el Calvario? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección, que es lo que Satanás no puede creer. Ni tiene mente, ni tiene sentido, ni tiene vida, ni existencia, ni ser para ver la resurrección y creer la resurrección. Eso solamente lo cree usted, porque también le creen. ¿Cuánto creen en la resurrección? Y este es Jesucristo, digo, yo soy la resurrección y soy también la vida. El que viene a mí dice, aunque esté muerto, cuidado. Gloria al nombre de Jesucristo, porque es la resurrección. Es lo que el diablo no puede creer. Y por eso dijo Pablo, ¿dónde está muerta tu victoria? ¿Dónde está tu sepulcro, tu aguijón? Dijo él. ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? Gracias le doy a Dios, porque me ha dado la victoria por medio de mí, Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahí donde Satanás nunca va a poder llegar. Ahora, dice aquí, perdón que lo tengo un poquito parado, pero esta es la señal de victoria. Dice el verso 53. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero cuando fue, después de la resurrección, ¿ves? Que esa es otra parte que tenemos que ver. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La resurrección de Jesucristo resucitó también a los que estaban con él. Y el hermano Branham dice, cuando Cristo resucitó, dice, usted resucitó con él. Amén, hablando de este lado del tiempo. Pero nosotros ahora hacia el Calvario y hacia el Calvario, a diestra y a siniestra, todo es hacia el Calvario. Unos vieron hacia diestra y otros están viendo hacia siniestra. Porque es que el Calvario está en el centro como un eje glorioso. Un eje donde usted ve aquí, ve hacia el Calvario, y se ve allá, ve hacia el Calvario. Si se regresa a Génesis, ve al Calvario. Amén. Y si estamos en el final del tiempo y queremos ver, regresamos hacia el Calvario. El Calvario está ahí. No hay pasar, no hay final para allá hay un final, y para aquí hay otro final. El único final donde no hay final es el centro, ahí está el Calvario. Al final de la era meridiana. Amén. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poco más tiempo. 12 y 3 minutos. Déjenme nada más aquí. Dice aquí. Verso 34. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, dice,
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque la tierra lo mostró, el tiempo lo mostró, todo mostró que era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres, dice, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, viéndolo. Entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. El único que muestra en la Biblia que creyó y dijo verdaderamente el Hijo de Dios era el centurión que lo cuidaba. Amén. Y vean, el centurión que lo cuidaba. Y fue lo único que pudo ver todo el evento, lo que pasó aquel día allá en el Calvario. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El mundo entró en un sistema anestésico. Sí, eso fue lo que tomó el nombre. Una condición anestésica. El mundo se durmió por completo, como el doctor duerme al hombre. ¿Sabe qué es lo que sucedió con la naturaleza? En ese momento, el dolor se había ido. Todo estaba en un lapso de una manera increíble. En un sedamiento estaba. La tierra tembló, los sepulcros se abrieron y los cielos se enfurecieron. Amén. Los santos los gritaron y estuvieron por las ciudades. Y el dolor, no había dolor, no había muerte, no había nada, porque había todo había terminado. Cuando Cristo resucita, amén, todo eso había quedado aquel día en el Calvario, amén, porque Él resucita a los 3 días. Entonces, ¿qué era eso? Un nuevo día después de la resurrección. Cuando el hombre se entrega a Cristo, cuando el hombre decide servir a Cristo y forma parte de esta resurrección, para él es un nuevo día, es una nueva vida, es una victoria por medio de Cristo. Por eso le estaba diciendo esta mañana, para que podamos sentir esa victoria, podamos sentir ese nuevo día en nosotros, esa nueva vida, esa resurrección de vida, es despojándonos a nosotros mismos. Cuando decimos nos despojamos de nosotros mismos, nos despojamos de los 5 sentidos naturales que nosotros tenemos, que nos hacen murmurar, que nos hacen desconfiar, que nos hacen descreer y que se oponen a la voluntad del Señor. Son los 5 sentidos naturales de nosotros, los cuales comandan todo nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestras intenciones. Despojarnos totalmente y dejar que un super sentido, que super sentido, que todo el super sentido es más que los 5 sentidos, sentirse predominar nuestra vida, para que podamos ver aquel día. Dios bendiga, gracias al Señor.